Si es el tema, claro, si el Senado, bueno, es el tema en un sentido, ahí vamos a eso. Si el Senado no produce una sorpresa mayúscula, en la madrugada de ayer comenzó a despejarse el camino para ir a las efectividades conducentes y no hacia un limbo interminable. Desde ya, el camino esté despejado para cierta cosa, para cierto objetivo, no quiere decir que el lugar de arribo sea bueno. Por otro lado, y de esto ya venimos hablando y tupido, y hoy lo haremos también, ¿cómo no? Ya el acuerdo con el fondo nació muerto. Votaron algo medio muerto, ¿quieren? La disparada de los precios energéticos, lo que está ocurriendo con las materias primas, los subsidios recortados que ya no se van a poder cumplir. En la práctica se votaba el default con el fondo o el arreglo finalmente aprobado, el croquis ese, que no se va a cumplir. Todo lo demás, es decir, todo lo demás fuera de que se votaba esto o esto otro, el default con el fondo o lo que hay, todo lo demás, salvo que se viene cómo sigue la ruta si es que se pretende discutir en serio sobre algún modelo de país, es hojarasca. Da bronca y da impotencia que el gobierno haya debido sentarse a negociar en el Congreso con los cambiemitas culpables, responsables de la tragedia de deuda. Por supuesto, es horrible, es un espanto. Es comprensible engancharse con la división expuesta en el frente de todos. Es comprensible engancharse con si los 4 gatos locos que tiraron piedras contra el Congreso y el despacho de Cristina fueron producto de sí mismos o de serviciales maniobras. Comprensible engancharse con la paradoja de que Martín Guzmán, que nunca fue el ministro de Economía, sino el ministro de la Deuda, que comandó el acuerdo, acabe machucado porque la Realpolitik le impuso condiciones. Es comprensible engancharse con que el gobierno no abrió para adentro el debate de lo que se venía y que perdió tiempo cuando la pandemia le habría ofrecido la oportunidad de negociar de otra manera. Todo es muy comprensible. Pero tras el quítame allá esas pajas, se impone otra cuestión. En la página 13 de las 15 que conforman su documento muy bien presentado, la propia Cámpora advierte que este acuerdo no asegura de ninguna manera la sostenibilidad del endeudamiento luego de 2025, cuando, cumplido el periodo de gracia, deba iniciarse la etapa de repago al Fondo Monetario. El párrafo siguiente, al que se le ha prestado muy poca atención, es fundamental. Dice la Cámpora, comillas, en ese contexto, con un nuevo gobierno, es probable que Argentina deba reiniciar las conversaciones para revisar la sostenibilidad de la deuda, siendo necesario, sigo textual, resolver plazos más largos con el propio organismo o
estrategias alternativas como el cambio del financista. Sigue. Vale destacar que en los archivos enviados al Congreso de la Nación no hay mención alguna a la estructura de repago o devolución de este, comillas, nuevo acuerdo, lo que es poco regular en este tipo de instancias, cerró comillas. En otras palabras, no hay lugar para interpretar nada que no sea el hecho de que el acuerdo, o como quiera llamársele, porque hasta en esto hay polémica, es una ficción de mediano y largo plazo. Y de vuelta, es la propia Cámpora quien sostiene que la clave consiste en cómo se afronta el futuro, no el pasado. ¿Por qué? Porque afirma lo que sigue a página 15 en el cierre de su texto. Comillas. Nuestra fuerza política puede dar testimonio de que siempre tuvo que hacerse cargo y pagar las deudas que tomaron los gobiernos de signo político o ideológico opuesto. Está claro que, si tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que firmar un acuerdo con ese organismo. Sigue la Cámpora. El problema es qué se firma. El reconocimiento de la deuda obliga a abordar el tema más importante. ¿Quién va a pagar esta deuda cuando, además, buena parte de la misma fue fugada del país? Pagar. ¿Qué? ¿Y quién? Todo en mayúsculas, en negrita, en el texto original. ¿Quién pagará qué? No remite ni solo ni esencialmente a este acuerdo ficcional con el fondo, porque no hay quien no esté de acuerdo con que la deuda dejada por Macri es impagable. En todo caso, a la descripción quizá irreprochable de la Cámpora, técnicamente dicho, y tanto como lo fue en su momento la intervención de Máximo Kirchner cuando renunció a la jefatura de bloque, le falta la propuesta de cómo se sigue y a cuáles intereses habrá que enfrentar ahora que el arreglo está cerrado, o casi cerrado. Eso incluye que Cristina o votará a favor o, lo más probable, de hecho ya dejó en libertad de acción al bloque, no impedirá que se vote a favor y o que no tiene la fuerza para trazar una alternativa. Pero no es que eso le falta a la Cámpora solamente. Le falta al conjunto del gobierno, del que la Cámpora es parte porque, hasta nuevo aviso, ni la agrupación, ni Cristina, ni Máximo han decidido formalmente romper la coalición gobernante. Empezará el periodo de gracia de 2 años y pico, en que la parte gruesa de los vencimientos del monstruo macrista serán pagados al fondo con la plata del fondo. Ese mientras tanto, a cuya complejidad se le suma lo que Ignacio Ramonet bien ha definido como una guerra híbrida mundial, porque ni de lejos se da únicamente en el campo militar ucraniano, requiere acciones no relacionadas con el Fondo Monetario. Y ahí es cuando retomamos el tema que encabeza todo, agravado por esa guerra. Esto de que, aún en la fantasía de que la deuda no existiese porque Argentina querría, podría o sabría implementar el pagadiós formulado por franjas marginales o de gente comprensiblemente exaltada, subsistirían los problemas estructurales arrastrados desde hace añares. ¿Cuál es la propuesta coyuntural
frente a los precios disparados de energía y materias primas agropecuarias, que otra vez nos convierten en víctimas de nuestras ventajas. ¿Y cuál es la propuesta estructural frente a los factores de poder que siguen estando, que seguirán estando, si acaso se encontrara respecto de la guerra una salida pacífica en el terreno bélico? En el país de las vacas, la leche, el trigo y los enormes recursos naturales, seguirá siendo que la inflación es incontrolable. ¿Qué alternativas de producción, de distribución proponen los opinators radicalizados? Retenciones no van a aumentar. Al segmento más rico no le van a volver a poner un impuesto. ¿Contra quién van a ir? Eso no es el fondo. No puede o no debería ser que la dirigencia y los referentes sociales e intelectuales queden presos otra vez del ideologismo a que condujo y conduce el acuerdo con el fondo. Ya está. Se votó a favor por una mayoría parlamentaria aplastante, surgida de tranzas que responden a la correlación de fuerzas de lo que el pueblo votó. Y ahora queda gobernar con sentido de gestión, no de resistencia. No se gobierna con el solo expediente de resistir. Y hasta acá, con sus méritos, errores, horrores, con firmezas y quebraduras, el Frente de Todos, en su expresión ejecutiva, lo que ha hecho es eso, resistir. Primero a la pandemia. Y después, hasta donde supo, pudo, en la negociación con el fondo. Se termina. El Frente de Todos, el gobierno habría que ver, sale muy afectado de esta circunstancia fondo monetarista. Hay pases de factura, hay resentimientos internos demasiado grandes. Entre sus líneas hablan nada más que para suturar heridas y nunca para proyectar ese modelo de gestión que determine cuáles son los aliados y quién es el enemigo. Esto es literalmente así, créase o no, las fracciones del Frente de Todos proceden como si las demás no contaran. Repartieron las áreas, los ministerios, las secretarías, las subsecretarías, con un sentido horizontal, de cada quien haciendo y diciendo lo que se le canta. No hay la mínima e imprescindible verticalidad, de modo que el gobierno más se parece a una asamblea de tardía adolescencia universitaria o a un foro de fraseólogos a la Bartola. El gobierno necesita relanzarse, contra viento y marea. Entre otros, nos contamos lo que dice, por ejemplo, Mario Weinfeld, ¿no? Bueno, mejoren la gestión, hay que innovar en políticas socioeconómicas, reducir la inflación, la pobreza, la desigualdad. Nada de todo eso provendrá de alguna cosa que impida el acuerdo con el fondo. Basta de excusas y de chiquilinadas. Ojalá aplique aquello de que no hay principio del fin, sino fin del principio.